Pinocho es el as de la intranquilidad. Va y viene, sube y baja por toda la ciudad. Ya está aquí con su larga nariz. De fijo que Pinocho comete algún desliz. Jau, 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 le ladra Petit Pois. Cuidado, Pinochito, si un susto aquí te dan. Pif, paf, puf, la tranca ya se formó. Pinocho por intruso, 2 guapitis llevó. Ya fuera de peligro nos vemos. Me siento muy mal, Petit Pois. La canilla de la izquierda me han roto y una mano no la puedo manejar. Di a lombriz en el estado que me hallo, que traigan formol, pichipén, y si encuentra una pinocha bonita, que la traigan también. Ya vamos a empezar este podcast, que de seguro mucha gente ya está ansiosa por Pero escuchar. ya le dimos un abreboca, le dimos una exclusiva de una canción. Una canción como abreboca. Además, es una exclusiva de algo que viene pronto de parte de Pana, así que estén pendientes. Claro, yo no sabía. Como dicen los youtubers, a suscribirse, a darle la campanita, a darle like, todas esas cosas. Pero aparte de aquí al amigo Adwin, también vayan a la página a descargar los cómics. Suscríbanse en la página de Adwin, porque yo todavía no tengo página, o sea, salvo la de Panacomic, que esa es para descargar. Panacomic BE, el Twitter BE. Es el nuevo Twitter que vamos a tener. Además, todo el mundo que quiera colaborar está invitado, pues simplemente. Tenemos Twitter, que es ese, el Instagram, ¿cómo es que es el Instagram? @amigos del noveno arte. Amigos del noveno arte. Y el Facebook, que es Pana Amigos del Noveno Arte. No, mentira. Pana Programa Amigos del Noveno Arte. El Facebook es el único correcto, el que tiene todo el nombre. Bueno, la estructura de lo igual que por aquí hay queremos chat, hacer, ¿no? Por aquí. Es compartir un poco sobre la historia del cómic en Venezuela. ¿Okay? La publicación de la revista Fantoches, que en 1923, José Leoncio Martínez, en conjunto con otras personas que la apoyaron, pues hizo esta revista en la que se publicó lo que se considera el primer cómic como tal venezolano, que son las aventuras de Pinocho y su perrito Petit Pois. Y pues la idea de yo querer hacer esto es compartir un poco sobre este tiempo, esta historia del cómic en Venezuela y el trabajo que están haciendo los exponentes venezolanos en este momento. Vamos a iniciar hablando sobre los orígenes de lo que es las publicaciones en Venezuela. Previo a lo que es la revista Fantoche en sí, es bueno abordar un poco de cómo inició lo que es el tema impreso en Venezuela, porque es muy importante resaltar este aspecto, ya que sin eso no se hubiera logrado hacer ningún tipo de publicación en nuestro país. Y por supuesto, la imprenta tuvo mucho que ver para que esto se desarrollara. La imprenta, como conocemos, según la historia, en 1806, la primera que se trajo a Venezuela fue por parte de Francisco de Miranda, que en esos tiempos de poder desarrollar el proceso independentista, pues era importante difundir esa labor de independencia a través de medios de comunicación y, por supuesto, la imprenta era lo más indispensable para entonces. Así que decidió traer una imprenta a Venezuela y a partir de allí comenzaron a desarrollarse y a imprimirse algunos periódicos, algunos impresos en los que poco a poco, a cuentagotas, por decirlo así, en ese siglo XIX empezaron a incluir ilustraciones. No cómic como tal, porque no se conocía para entonces, sino que ilustraciones fueron mostrándose desde aquel tiempo. Les voy a compartir unas imágenes
Sí, de era una esas, sola viñeta, ¿no? Eran ilustraciones de algunas, un solo, no había narrativa secuencial. Esa imprenta que menciona Alvin en 1806 no bajó nunca a tierra firme. no bajó, La no imprenta que bajó. trajo Miranda era una imprenta clandestina. Era una imprenta clandestina que él tenía pues en las embarcaciones con las que pretendía invadir Venezuela, e imprimía los pasquines y todos los panfletos que necesitaba, pues, sobre todo mensajes llamados a Colombia, que él ya mencionaba a Colombia como la tierra, ¿no? Como La la Gran tierra que Colombia. debía nacer, como la nueva América. Sí. Y yo tuve la oportunidad de tener en mis manos, gracias a que trabajaba en el Archivo General de la Nación, una copia original de las impresiones de Miranda en ese momento, y de hecho me encargaron hacer un video para promocionarlas dentro de una exposición. Entonces tuve oportunidad de fotografiarla. Yo tengo ese facsímil completo, un manifiesto que él hace llamando al pueblo venezolano para que se una a su lucha independentista, bueno, que finalmente no cuajó hasta que fue traído nuevamente en 1810 para el firma del acta y toda aquella cosa, ¿no? Pero esa primera imprenta no llegó a tierra firme. La que sí llega a tierra firme es en 1808 y la trae justamente el Imperio Español. La traen los españoles para consolidar la Gaceta de Caracas, La que era el Para Gaceta. periódico contrarrestar. oficial del momento. Y lo interesante de esa Gaceta es que después se convirtió en el motor de comunicación tanto de realistas como de republicanos, y pasaba de bando en la medida que la gente tuviera control de la ciudad donde estaba esa imprenta. O sea, la imprenta era tan valiosa que se resguardaba como si fuera un fortín, pero el que la conquistara tenía los medios de comunicación a su poder. Pues entonces es una cosa bien interesante la historia de la imprenta en Venezuela. Y la manejaban dos ingleses, ni siquiera la manejaban venezolanos o españoles que conocieran del negocio, eran ingleses que habían venido contratados por la corona y que trabajaban para el rey o para la revolución, dependiendo de quién lo amenazara más feo. Sí, Lo curioso es eso que dicen, que ya se valoraba en tal medida que nadie la tocaba, o sea, el que controlara la ciudad, o sea, trataba a la imprenta como herramienta estratégica. Estratégica, completamente estratégica. Oye, pero que fajado sí, Miranda, ¿no? completamente. Tú sabes lo que es la logística de imprimir, o sea, en un barco, y además de esa época, el papel, la No. humedad, la Una tinta, locura. la vaina, el Los, vaivén de los barcos de los esa tipos época, que móviles, fajado. Los tipos móviles, claro que era exactamente. fajado. Él estaba en el Leander, Ay, los tipos móviles. era la embarcación. Uh-huh. Claro, además, Bueno, yo no sé si fíjate, ustedes han visto una de esas imprentas, pero esas imprentas tú les pones los tipos al revés, para que cuando Sí. imprimas el papel lo puedas leer como leemos nosotros. Entonces, son sí, unas cajas tipográficas muy enredadas. en espejo estaban colocados. Es como tipo espejo, para que pudieran ser. Esos ingleses eran Mateo Gallagher y James Lamb. Fueron los que después, Exactamente. ellos son los que compraron después la imprenta. Bueno, entonces fíjese eso, ¿no? Que poco a poco fueron incluyendo las ilustraciones dentro de los periódicos de entonces, y empezaron a surgir otro tipo de publicaciones un poco más dadas a la parte artística, como por ejemplo estas que tenemos aquí compartiendo en pantalla. Lo que es el autógrafo, la caricatura y la linterna mágica, entre otras más. Y como medio de poder también expresar lo que es el entorno social de manera gráfica y el entorno político. Para entonces se desarrollaba de esta manera, no había todavía esa vinculación entre imagen y texto, sino que lo hacían a través de esta forma gráfica con las ilustraciones, y abajo se le colocaba como un pie donde indicaba lo que se estaba desarrollando en esa escena. Después de la publicación de la caricatura, que fue una de las primeras que tenía ilustraciones, puras ilustraciones, en 1896, 95, que eran las caricaturas de Paolo.
que es el primer magazine o revista que era enteramente ilustrado, ¿eh? Pero tenía la parte que era no narrativa gráfica, que era el humorismo gráfico, ¿eh? Eran las caricaturas de situaciones diarias en la época de Cipriano Castro, dictadura de Cipriano Castro. Entonces, ese es un primer paso para llegar a lo que futuramente podríamos denominar, que ellos no lo hacían desde ese punto de vista. Ojo, ellos no estaban diciendo vamos a hacer cómics, vamos a hacer historietas, no. Simplemente era una de las herramientas que tenían para poder decir lo que querían decir por debajo de cuerdas en plena dictadura. Primero la de Cipriano Castro y después la de Gómez. Por ejemplo, en el caso del Zulia, la región de donde yo soy, tenemos al Zulia Ilustrado, que fue una de las primeras publicaciones que incluyó este tipo de ilustraciones y grabados dentro de una edición impresa en el año 1888. Este fue hecho por Eduardo López Rivas, que para entonces quería conmemorar lo que era el centenario de Rafael Urdaneta, y fíjense que en una de las ilustraciones fue incluida en la primera edición. Entonces, poco a poco fue desarrollándose este movimiento de colocar un tema ilustrativo en las publicaciones impresas. Igualmente en Caracas, el Coge Ilustrado, que de eso yo sé que conocen más ustedes, que son de allá de la parte de Caracas, porque el Zulia Ilustrado se desarrolló poco tiempo, desde 1888 hasta el 91. Un año después, entonces vino esta publicación del Cojo Ilustrado, en la que mantenían el mismo esquema que tenía el Zulia Ilustrado, pero enfocándolo un poco más a la nación como tal y no solamente a una parte venezolana. Entonces, es aquí donde comienzan los primeros pasos de José Leoncio Martínez. Él comenzó a trabajar en esta publicación desde joven, muy joven, y fue desarrollándose poco a poco después que viajó, creo que a Puerto Rico, si mal no recuerdo, que me corrijan Ronnie o Yuri, o Hernán. Entonces, a su regreso, después que ya tenía más edad, entonces comenzó la primera publicación creada por él, fue la revista Pitorreos, creo que fue la primera revista que él desarrolló para entonces. Fíjate, hay una cosa importante de resaltar, y es que Venezuela tiene tradición de humorismo gráfico, más que de narrativa gráfica. La narrativa gráfica es tardía en relación al humorismo gráfico. El humorismo gráfico casi que nace en el momento en que llega la imprenta a nuestro país. Y antes no se ilustraban, salían pequeñas manchetas en las que pues se lanzaban algunos mensajes muy políticos que tenían que ver directamente con algún individuo o alguna personalidad que había cometido algún escarnio público y ¡pum!, le lanzaban ahí su puntita, ¿no? Luego, como tú bien dices, tanto en el Zuliano Ilustrado, en el Zulia Ilustrado, como en el Cojo Ilustrado, empieza a tomar fuerza el tema gráfico, porque además la publicidad pagaba muy bien el tema de tener la imagen como apoyo, como refuerzo, para que la gente tuviera una mejor percepción de marca, tuviera una mejor retención del mensaje, ¿no? Del mensaje, y entonces, bueno, aprovechando que ya se tenía la técnica, los humoristas gráficos pues se valieron de esa misma técnica para realizar esas viñetas que decía Yuri en el momento en que tú estabas haciendo la intervención, viñetas únicas con un mensaje único que tenían pues la intención simplemente de meter el dedo en la llaga y generar polémica sobre la actualidad que se estaba viviendo en el momento.
Hay un libro sobre la Guerra Federal, por ejemplo, 1852, 1853, que tiene N cantidad de caricaturas referidas solamente al devenir político de los gobernantes del momento. Y se burlaba, pues, de los antiguos próceres de la independencia que estaban en la Guerra Federal y que se habían convertido en estos grandes godos, pues, terratenientes, y que finalmente se convirtieron en la gran oligarquía del momento, pues, todos tenían caricaturas muy marcadas. Tanto que uno de los personajes más satirizados dentro de la historia venezolana por el humorismo gráfico de la época fue Cipriano Castro. Y había N cantidad de viñetas caricaturescas que lo deformaban y lo ponían hasta como un mono. Entonces sí había pues un desarrollo importante de la gráfica en el tema impreso desde temprano. Pero, de hecho, yo tengo una caricatura hermosísima, además, que fue impresa en Francia, pero reproducida en Venezuela, de 1820, en el que Bolívar y Morillo hacen el famoso encuentro de Santa Ana, y fueron caricaturizados y dispuestos de manera exagerada los elementos que los distinguían en ese momento. Entonces a Bolívar le ponen un sombrero, que era una cosa inmensa, que además él ya había puesto de moda durante su estadía en Europa. Era una especie no de bombín, no el redondo, sino el otro, el que es como más cuadradito en la punta, el típico que utilizan los gentlemen ingleses, pero con un ala muy grande que le tapaba el sombrero y que lo hacía como famoso y era parte de su vestimenta característica. Y mientras salía este Morillo, pues ataviado como todo un europeo, y se volvieron como tendencia. En ese momento esa caricatura le dio la vuelta al mundo y se convirtió en tendencia. Pues entonces, lo que quiero decir es que tenemos una larga tradición de manejo de la gráfica y de la imagen en nuestro periodismo, en nuestro devenir pues impreso, pero la narrativa gráfica, a pesar de que se nutrió suficientemente y ampliamente del humorismo gráfico, se desarrolló como la conocemos hoy en día de manera más tardía. Antes de Pinocho hay unos personajes importantes como Mujiquita. Hernán se conoce todos los nombres al pelo de esa serie de personajes. Eran personajes que ciertamente se mantenían dentro de la línea del humor gráfico, pero que ya empezaban a contar historias. Cuando empieza el siglo, para mí, la primera publicación que tiene algo de narrativa gráfica es La Linterna Mágica, de Maximiliano Lore. Max, él era escritor y también era dibujante. En esa publicación se da por primera vez lo que aquí podría decirse el personaje creado semanalmente, ¿ok? Con historias autoconclusivas. Tirabeque y Pellegrini, que eran como decir los compadres que se encontraban en el velorio del compadre que se murió, que se tomaban el payito en la esquina y que conversaban de las rutinas diarias, ¿no? Para mí esa es la fuente primordial de lo que nosotros aquí ya vamos a hablar de la narrativa gráfica. También en La Linterna Mágica salieron otros personajes también que por Max Loren, que eran Macutorio y Merenguela, que eran como unas especies, eran unos amos de llave, una persona que se encargaban de la casa, ¿no? Tenían que salir hacia las compras y entonces con un tono jocoso y picante y humorístico, salido de tono para la época, ¿no? Después de eso, y vamos a estar claros en algo, es importante decirlo porque en todas esas revistas a partir de 1900 que salieron y entraron por razones de censura del gobierno, censura de la dictadura de Gómez, trabajó de una u otra manera Leoncio Martínez, ¿okay? Que es el primordial de la primera etapa, que digo yo, de la edad de oro de la narrativa gráfica. Bueno, no lo podemos llamar cómic, ¿no? O sea, tiene los elementos propios, pero no podemos decir que es un cómic como tal, aunque da los primeros pasos, que después sigue Sancho, ¿okay? Que trabajó en Fantoches en su última etapa y él sí desarrolla lo que es la historieta en Venezuela. Leo da los primeros pasos como cómic formal, pero sin saber que eso era un cómic. Simplemente hacía historietas, que no llamaban de historietas, era lo que le llaman comiquitas, le llamaban algo así.
acuerdo? Entonces, durante la Linterna Mágica 1900 a 1918 suscitan varias revistas semanales, mensuales, no sé, mensuales no, eran quincenales o semanales. Pitorreo, que fue una de las que más famosas fue porque la crea Francisco Pimentel en el 1918, como una revista semanal. Cuando Leo, que estaba prácticamente desempleado en la calle, Francisco Pimentel lo toma y le dice, vamos a asociarnos para yo sacar Pitorreo mensual, diaria, ¿ok? Una cuestión que era fuerte, sacaba un periódico humorístico diario, ¿ok? Pero entonces él toma Leo, y si me permite te voy a leer un momentico lo que él escribió cuando decidió hacer la asociación con Leo. Él escribe, y todavía es poco, pues aún siendo trabajo extraordinario, voy a sacar a Pitorreos diarios, a fin de la semana, según creo, y para el caso me asocié con Leo. Entonces, esa asociación con Leo fue la que, una caricatura que puso Leo en Pitorreo, inmediatamente hicieron que la cerraran, que la suspendieran. Ellos no la cerraran, la suspendieron. Ya pues más maduro, José Leoncio Martínez, ya después de haber regresado de Puerto Rico, donde tuvo una escuela importante, y además que le fue malísimo, él se vino, es porque no le fue bien en Puerto Rico, fue hasta perseguido y su vida fue amenazada. Además creo que se vino de Guatemala para entrar para Guatepeor, porque vino en época dura del gomecismo. Fantoche fue cerrada durante un par de años, y sus colaboradores fueron presos, estuvieron en la rotunda. Ellos luego fueron liberados y volvieron a sacar Fantoche. Entonces, bueno, ya había como un proceso de maduración importante, y es cuando pues lanza su personaje más emblemático, porque como tú bien dices, él empezó en El Cojo Ilustrado desde 1890 y pico, siendo muy joven, como caricaturista, y lo elogiaban como muy buen caricaturista. Era alguien que sabía estudiar la fisonomía de las personas y luego pues degradarlas o hiperbolizar sus rasgos para convertirlos en una caricatura, y la gente pagaba por ser caricaturizada por Leo y por otros par de caricaturistas que en este momento se me escapan los nombres. Lo cierto del asunto es que cuando él ya comienza a hacer Vida y Aventuras de Pinocho, ya tenía todo un trecho recorrido, y este hombre del que estamos hablando no es cualquier hombre. O sea, él era una persona que era poeta, que era músico, que era actor, que era publicista, que era articulista, que escribía literatura y de paso dibujaba. Entonces, con todo ese background, tuvo pues la posibilidad cierta de generar la primera historieta con todas las características de una historieta. Porque si vemos una historieta de Pinocho, tú ves una viñeta, pues generalmente eran 2 viñetas por página, tiene una inscripción al pie de la viñeta, pero tiene globos dentro de la viñeta. Petit Pois siempre habla haciendo uso de los globos. Y Pinocho generalmente es narrado como lo tendríamos hoy en día en un cartel de texto, solamente que ese cartel de texto era invisible, era un texto flotante que estaba simplemente dispuesto en la página, pero que cumplía pues con todos los elementos propios que tiene la historieta en este momento. Clásicos, vamos a decirlo, no prototipos, pero como la génesis, ¿no? De lo que ahora nosotros ya tenemos mucho más maduro. Pero están presentes todos los elementos, y por eso la importancia de Pinocho. No es porque sea la primera, sino es porque es la primera que posee todos los elementos que pueden decir que son una historieta. Las anteriores también lo tenían, pero se manejaban dentro del rango del humorismo gráfico, que es una frontera ahí chiquitita que existe entre lo que es la narrativa gráfica y el humorismo gráfico, ¿no? Que es como un punto importante a debatir en algún momento. Eso es correcto. Bueno, fíjate que hablando de eso, parte de la historia o de la temática que tocaba Leoncio dentro de la historieta como tal y la revista, produjo incomodidades en el gobierno en curso, ¿no? Y esto
hizo que también fuese llevado a la cárcel en una oportunidad. Háblanos, Ronnie, un poquitico sobre, tú que conoces más a fondo sobre esta parte. Fíjate, lo bonito de Pinocho, lo importante de Pinocho y de su autor, de José Leoncio Martínez, de Leo, es que logró captar. Hay una pregunta que uno siempre se hace, y disculpa que haga la interrupción dentro de lo que estaba hablando, y es, ¿por qué es tan importante la historieta? O sea, ¿qué es lo que tiene la historieta que mantiene atrapado al público? Y cuando tú comienzas a ver la historia de la narrativa gráfica, te das cuenta de que la historieta simplemente significa un espejo del sentir de la población en ese momento particular. Cuando tú ves a los superhéroes norteamericanos que nacen en 1938, 1939, lo que están haciendo es una crítica, reflejo de la sociedad que están viviendo. La gran crisis luego de la Primera Guerra, luego viene la inserción dentro de la Segunda Guerra Mundial, y empiezan a nacer pues estos personajes que de alguna forma se convierten en esperanzadores o se convierten en el reflejo de lo que la sociedad estaba demandando en ese momento. Y eso justamente es lo que pasa con Pinocho. Pinocho no es un superhéroe, no tiene superpoderes, se vale del humor, que es una característica muy propia del venezolano, se vale del humor para resolver las situaciones, pero justamente utiliza el humor como ese superpoder que le permite criticar de manera certera, no necesariamente al gobierno de turno, sino al padecimiento de la población, lo que estaba sufriendo el venezolano de a pie en ese momento. Y por supuesto eso, lateralmente, o sea, transversalmente viéndolo, es una gran crítica al sistema que estaba viviendo políticamente hablando, ¿no? O sea, si bien no mencionabas al Bagre, si bien no decías, esto es culpa de Gómez, el simple hecho de que él estuviera robándose unas sardinas y compartiendo el chicharrón con Petit Pois, ya te decía, oye, aquí está pasando algo, la comida no le está llegando a la gente, y él te lo está planteando de una manera muy sutil, pero muy a pesar de lo que la historia ha intentado decir, de que Gómez era un tipo poco inteligente. Gómez era un tipo tan inteligente que sabía leer entre líneas los mensajes que estaba mandando Leo y todo el grupo pues que trabajaba en la revista Fantoches, porque no es nada más en el tema de la caricatura, bueno, era todo, entonces, habían décimas, habían cuentos, habían artículos, habían sátiras que seguían pues hablando de la realidad, de lo que estaba viviéndose en ese momento, y bueno, terminaron simplemente mandando a la policía del régimen en ese caso, y señores, paren las prensas y me los prensan. O sea, van directo a la rotunda. Y la rotunda no era una cárcel de jugacarrito. En la rotunda no es que tú tenías una bola de discoteca y un DJ y dejabas entrar a la familia. Eso era un campo de trabajo, como cualquier campo de concentración de los que vemos en las películas. Pues un grillete en el rodillo, trabajo forzado, y Venezuela tiene carreteras gracias al trabajo de los presos de la rotunda. Así, eso fue aproximadamente en el 32, creo que ahí, y cortaron la publicación de la revista. Cierto, y cuando ya retorna nuevamente la revista, la salud de José Leoncio está tocada, ya no tiene pues la misma fortaleza física ni emocional, y no tiene pues la misma fuerza tampoco la revista que tenía en el primer periodo en el que salió. Empieza pues a haber un pequeño declive, la gente comienza a decir, oye, pero bueno, esto no es Leo, ¿qué pasa con esto y tal? Hasta que simplemente la revista desaparece en el mismo momento en que muere Leo. Leo muere en el año 41. 41. Lo bonito y lo importante del legado pues de José Leoncio Martínez y sobre todo de Pinocho, fíjate que ya mostramos pues una canción que indica lo popular que llegó a ser ese personaje. Ese personaje fue utilizado como marca comercial, como elemento publicitario, o sea, ningún Fidodido, ningún gordita del aceite Diana, o sea, ya existía Pinocho, pues, para anunciar marcas comerciales, para recomendar algunos elementos de consumo. Cuando en el 41 muere Leo, y en el 42 Disney estrena Pinocho, la película, pues, basada en el cuento de Collodi, la gente cuenta Aquiles Nazoa en el libro Humoristas Gráficos de Caracas, no, Humoristas de Venezuela se llama el libro, perdón, él cuenta que la gente se fue corriendo al cine
ingenuamente y llenó la sala pensando que el Pinocho que iban a ver era el Pinocho de Leo y no, era el Pinocho de Disney. O sea, los tipos, devuélvanme mis 5 bolos. Porque, ¿qué es esto? O sea, yo vine fue a Leo, yo no vine fue a Pinocho, este Pinocho con Pepe Grillo. ¿Dónde está Petit Pois? Bueno, entonces, Qué bueno Disney, a Disney se le debe que nosotros le llenamos esas salas de cine en aquel momento. Unos buenos cobres le quedaron. Sí, sí, qué cosa tan curiosa, ¿no? Fíjense el impacto que tuvo la publicación de Fantoche y la historieta de Pinocho en ese entonces, ¿no? Qué decepción, me imagino, se llevó las personas cuando asistió a las salas de cine. Ahora, mencionaste la canción, por favor, repite el texto de esta canción que Leo escribió. Claro, fíjate que, exacto, la letra es de Leo, la música es de Francisco Lagonel. El programa Amigo del Noveno Arte se está comprometiendo a conseguir músicos que puedan llevar adelante esta jacaranda, fíjate que se llama Pinocho One Step Jacarandoso. Pinocho un paso jacarandoso, o sea, es música de fiesta. Y está escrita para piano. La letra dice más o menos así porque... No, mentira, no, sí la tengo completa, sí la tengo completa. Pinocho es el as de la intranquilidad. Va y viene, sube y baja por toda la ciudad. Ya está aquí con su larga nariz. De fijo que Pinocho comete algún desliz. Esa estrofa se repite. How, 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 le ladra Petit Pois. Cuidado, Pinochito, si un susto aquí te dan. Pif, paf, puf, la tranca ya se formó. Pinocho por impruso, 2 whipitis llevó. Se hace una pausa, se escucha el piano. Ya fuera de peligro, nos vemos. Me siento muy mal, Petit Pois. La canilla de la izquierda me han roto y una mano no la puedo manejar. Di a lombriz en el estado que me hallo, que traiga formol, pichipén, y si encuentra una pinocha bonita, que me la traiga también. Qué bien, muy bien. Bueno, esa es la letra que, bueno, ya Programas Amigos del Noveno Arte se ha comprometido a darle la musicalización correspondiente a esta letra. No, y conseguir quien la cante también. Esto lo vamos a hacer con todos los hierros. En panacomic.com, en la página web, hay un cómic que se llama En abril de 1923, de autoría de Hernán Bernáez, que le hace homenaje justamente pues, a José Leoncio Martínez y cómo Petit Pois fue desarrollado como personaje. En eso me inspiré yo para hacer el cómic de En abril de 1923, pues 5 paginitas en pequeño tributo que le hice a Leo cuando se inspiró. ¿Cómo se inspiró Leo para crear a Pinocho? Pero me baso en lo que escribe Oscar Llanes en el libro Nadie me quita lo bailado. Entonces, Pinocho, porque colocamos a Pinocho como el inicio. Bueno, porque Pinocho sí tuvo un largo recorrido, ¿okay?, de narrativa gráfica, personaje fijo, ¿okay? Las historias tenían más de una viñeta, 2, 3, 4, 5, creo que eran hasta 9, ¿okay?, según la página. No había continuará, porque eran situaciones bueno, por lo menos hasta donde se conoce, porque muchas no se saben cómo eran. Pero eran historias autoconclusivas, pero de hechos concatenados. ¿Okay? Y lo que más marcó es que Pinocho tuvo ese boom en la gente de a pie, en la gente que leía poco el periódico, pero que veía las ilustraciones. Entonces ahí empezaron a leer más. Igualito que cuando comenzó el cómic en los Estados Unidos, que eran los que no sabían leer, leían las comiquitas, leían las tiras cómicas. Entonces, Leo, ¿qué hace Leo? Que lo dice Aquiles Nazoa. Leo dibuja al venezolano de a pie, como tenía que haberse dibujado. Feo. Porque en esa época nadie era bonito. Pero no desde el punto de vista de lo físico, sino desde el punto de vista del alma. En plena dictadura todo el mundo se sentía mal. Y eso lo reflejaba Leo en el dibujo. ¿Okay?
cuando hacía Pinocho, los personajes que salían con Leo, creados por Leo, eran de la cotidianidad. En la revista Tricolor es donde por primera vez aparece cómics producido en Venezuela de ciencia ficción, de fantasía, de aventura,